Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por la Sala de Violencia de Género, Familiar y Sexual que lleva adelante la doctora Silvia Soria Rico. Eh, bueno, les damos la bienvenida a este evento que teníamos en realidad programado y confirmado para antes de que nos tomara este escenario de pandemia. Y que, bueno, la doctora Silvia Soria Rico, con la predisposición del doctor Leandro Dionisio, a quien desde luego le agradecemos y valoramos su presencia acá. El doctor Leandro Dionisio es médico psiquiatra. Valoramos que esté en este espacio del Colegio de Abogados de Córdoba y que se acerque a compartir esta temática con todos nosotros. Como lo hago siempre en las aperturas de estos encuentros, las primeras recomendaciones es más técnica, fundamentalmente, que es silenciar los audios, verificar que vuestros audios estén allí silenciados. Muchas veces en nuestros dispositivos, sobre todo en las PC, la barra de herramientas suele activar al audio y en los celulares a veces tocando pantalla se activan sin querer. Esa es una invitación que es óptima para que podamos escuchar todos atentamente al disertante y que no nos moleste o modifique o altere el ruido de nuestros domicilios, digamos, ¿no? Está también una opción del chat, que es de chatear, que es la posibilidad de generarle consultas al doctor Leandro de Dionisio a medida que él vaya desarrollando o como él lo plantee en su esquema de presentación. Pero fundamentalmente eso, es la invitación al tema de tener cuidado con el audio. Bueno, están faltando que se sumen muchos más a lo que ha sido el nivel de convocatoria de este evento, pero ya estamos más que en hora, así que les voy a ceder la palabra al doctor Dionisio. Les anticipo, probablemente se sumen unos minutos más. La doctora Silvia Soria Rico estuvo con unas gestiones profesionales que la han tenido hasta recién involucrada y está ahora sí camino a algún lugar donde pueda tener esa conectividad. Doctor Dionisio, le doy la palabra, le pido que active su audio y bueno, lo escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Mallea. La verdad siempre es un gusto poder compartir con otros colegas de otras profesiones enfoques que a veces nos permiten amplificar también nuestra mirada, porque si no, todas estas discusiones que a veces se dan entre colegas no nos posibilitan esa mirada más amplia que se da precisamente en el espacio interdisciplinario, en la posibilidad de poder mirar además tantos temas de salud mental que nos convocan de manera conjunta, que bueno, eso hace que cada uno aporte su grano de arena en estas circunstancias, ¿no? Y en este momento que además nos toca vivir, que es un momento particular. Fíjense que para muchos, nosotros hemos tenido algunas reuniones con psiquiatras de Italia, sobre todo, en donde uno ya podría afirmar que las vivencias que va teniendo cada sujeto y cada población es similar a las vivencias que se dan en una catástrofe y desastre, digamos. O sea, y este es un tema para tener en cuenta. No es para alarmarnos, sino para saber qué debemos hacer frente a estas circunstancias, porque si las vivencias van a ser asimilables a las vivencias de catástrofe y desastre, bueno, indudablemente las intervenciones tienen que ir en ese sentido. Decimos esto porque estamos frente a un suceso fatídico que ha alterado el orden de las cosas, que es la definición que da la ONU para lo que es una catástrofe. La ONU además separa lo que es catástrofe de desastre, porque la catástrofe provoca el desastre. La catástrofe y la idea de catástrofe genera el desastre, digamos, y por supuesto la vivencia al respecto de esto indudablemente también se conecta de esta manera. No obstante, es importante precisar algunas cuestiones que hemos aprendido en estos 6 meses, porque según los estudios que tenemos de China, particularmente que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, observamos en el caso particular de el primer caso detectado, había dudas, y sin embargo ahora ya sabemos que fue aproximadamente el 17 de noviembre. La aparición de este primer caso en esa famosa ciudad de Wuhan, de China, bueno, vinculado al mercado, etcétera, etcétera. O sea que prácticamente hemos cumplido 6 meses
de vigencia de este cuadro, de esta enfermedad. Hoy los avances son notables, porque no siempre la medicina, sobre todo, ha posibilitado avances tan notables en una patología como las que hemos tenido con el SARS-CoV-2, que es el bicho concreto, el virus se llama SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID. El COVID se llama a la enfermedad y el virus ya se lo reconoce como un SARS, digamos, de un tipo específico, que además está mutando, o sea, la cosa positiva, porque uno dice, hoy muta y ahora, entonces sí, obviamente las vacunas cambian la perspectiva, pero la mutación también nos asegura menor nivel de virulencia y menor nivel de afectación orgánica, o sea que son buenas noticias que el virus mute y que mute en ese sentido, porque además es la historia universal de las enfermedades infectocontagiosas. Tanto nosotros como los bichos nos vamos adaptando. De hecho, nosotros tenemos en nuestro cuerpo innumerable flora viral y bacteriana que convive con nosotros y nos ayuda a hacer los... Entonces, este bicho también nos ayude. Lo bueno que al conocer más también la forma en que se instala y lo que produce, porque ya sabemos que produce eventos vasculíticos y dificultades en la coagulación de la sangre, los tratamientos también están cada vez mejor orientados. Pero además hay que ponerse en el lugar del tamaño de la epidemia. Si bien es un tamaño, diría, monstruoso por la cantidad de personas que se han contagiado en 6 meses, sigue siendo una enfermedad que el daño es menor de lo que ocasionan otras patologías, porque el 90% sale de la enfermedad sin ninguna complicación, sin ninguna dificultad. Y la mortalidad ronda entre el 3 y el 4% en términos generales. Por supuesto que la mortalidad aumenta más, fíjense, en ancianos y en mujeres, que son los dos factores de riesgo que aparecen frente a esta patología. Doy todas estas precisiones a un campo además profesional que quizás no tiene la información que podemos tener los médicos para que ustedes también empiecen a manejarla, digamos, en este sentido. Obviamente que cuando hablamos de pandemia y hablamos de efecto catastrófico, tenemos que analizar, sobre todo en nuestro campo, que es el campo de la salud mental, vulnerabilidad y riesgo. Digo esto porque yo soy uno de los que creo que lo primero que se afecta en cualquier cuadro patológico es la salud mental, y después nos enfermamos. Esto obviamente es una afirmación mía controvertida, sobre todo en algunos circuitos médicos, pero los avances que hemos tenido en estos últimos tiempos al respecto del modo en que las emociones signan nuestras cualidades para estar sanos o para estar enfermos, indudablemente ha hecho, por ejemplo, que todas las investigaciones que se estaban llevando a cabo en otras patologías, como por ejemplo el cáncer, se empiece a buscar conexión entre estrés vivido, estrés intrasubjetivo, no el estrés externo, el estrés que uno vive, porque a veces en un lugar de trabajo uno tiene más estrés que el otro. Digo, esa es la condición particular de cada uno. Y eso es lo que da a algunos que sean más vulnerables y a otros que no, digamos. Entonces, la vulnerabilidad en salud mental para mí es un tema fundamental porque además facilita la instalación de otras enfermedades. Y es acá donde nosotros tenemos que indudablemente tener intervenciones. Fíjense que cuando uno analiza vulnerabilidad en el mundo, se calcula que 1 de cada 4 individuos va a padecer un trastorno mental. O sea que es elevado, el 25%. Pero además, en los estudios que tienen que ver con Argentina, esto aumenta, porque nosotros, curiosamente, como sociedad, tenemos, así como tenemos datos o indicadores que tienen que ver con la pobreza, también tenemos en salud indicadores desarrollados, una cosa, un país contradictorio en ese sentido, porque no se da en otras jurisdicciones. Fíjense que Estados Unidos, por ejemplo, tiene la vulnerabilidad de padecer 1 cada 2 un trastorno. Y nosotros estamos en 1 cada 3, cuando el mundo es 1 cada 4. O sea, nosotros tenemos mayor vulnerabilidad a la patología mental. Cuando uno estudia cómo se instala y cómo son las estadísticas, para que ustedes más o menos compartamos este dato, aproximadamente entre un 16 y un 17% de las personas en algún momento padecen trastorno por ansiedad. Los trastornos por ansiedad es un cuadro, digamos, psicopatológico, en donde se incluyen las fobias, por ejemplo,
Y también se incluía hasta hace muy poco los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿sí? Hoy se lo ha sacado de este grupo de trastornos por ansiedad. Le sigue, o sea, estamos hablando entre un 16 y un 17%. Después le sigue un 12%, entre un 12 y un 13%, trastornos del estado de ánimo, que son las depresiones. O sea, los trastornos por ansiedad están primero, estamos hablando de un estudio hecho en Argentina, epidemiológico, ¿no? Hace unos años atrás. Le siguen los estados afectivos y en tercer lugar, casi igual que los trastornos afectivos, el trastorno por consumo de sustancias, donde el alcohol sigue siendo premonitorio, o mejor dicho, prevalente, no premonitorio, prevalente en estas circunstancias. A esto no se suman los estudios que se han hecho de personalidad, de los trastornos de personalidad, que es un tema que hoy nosotros estamos abordando mucho. Para los abogados les ha sido muy difícil abordarlo, porque todavía en la justicia el tema de los trastornos de personalidad sigue siendo discutible acerca de la imputabilidad o inimputabilidad de los sujetos, pero hoy los estudios indican, digamos, un montón de cosas nuevas que obviamente vamos a tener que discutir con ustedes al respecto de qué pasa con los trastornos de personalidad, porque los trastornos de personalidad aparecen muy asociados a las conductas agresivas, ¿sí? Y por ahí nosotros hemos tenido posiciones quizás extremadamente dogmáticas hacia una visión, por ejemplo, de género, que nos ha nublado la mirada al respecto de otras consecuencias. Fíjense, por ejemplo, hoy tenemos dudas si el aumento de la violencia intrafamiliar en realidad no se relaciona con el consumo de alcohol, porque sabemos que hay aumento del consumo de alcohol. Entonces, el consumo de alcohol es un factor predisponente que puede o no tener que ver con la afectación de género, pero no necesariamente son factores asociados, porque uno puede ser alcohólico sin necesidad de tener una visión de género sesgada, digamos, o mala, digamos. Al respecto, eso sería lo que es vulnerabilidad. O sea, fíjense, estamos hablando de un 40% de nuestra gente que tiene posibilidades de hacer un trastorno mental. Ahora veamos los factores de riesgo, que también, obviamente, tienen que ser tenidos en cuenta si hay que pensar intervención en este campo, que con lo que voy a cerrar. Los factores de riesgo, por ejemplo, tienen que ver con el sexo, con la edad. Sabemos que hay patologías que se presentan más en las mujeres que en los varones y otras psicopatologías que se presentan más en los varones que en las mujeres. Por ejemplo, los trastornos por ansiedad y los trastornos afectivos se dan que los trastornos que sean más en los hombres, ¿sí? La edad, siempre la aparición de los trastornos normalmente a los síntomas más básicos aparecen alrededor de los 20 años, pero esto va mutando de acuerdo a la edad. Obviamente hay más demencia en la medida en que crecemos, como cuadro psicopatológico, que trastornos por ansiedad o incluso psicosis. Los antecedentes familiares también son factor de riesgo. Las situaciones estresantes, y hagamos el paralelismo con lo que nos está pasando actualmente, no solamente por la pandemia en sí mismo, sino también por todas las circunstancias que tenemos que vivir en relación con las medidas tomadas por la pandemia, ¿sí? La mala comunicación, las situaciones estresantes, la mala comunicación, siempre decimos los psiquiatras y los psicólogos que lo que no se expresa termina explotando internamente, o sea, cuando yo no soy capaz de expresar mis emociones, de poder comunicarlas, obviamente eso no es para nada sano, dañino, digamos. Las familias, la tipología de estructura familiar, tema a tener en cuenta, sobre todo si estamos conviviendo en cuarentena con adolescentes o niños, porque es tan mala la familia de rasgo autoritario como la familia permisiva, la familia que no posibilita ningún tipo de frustración. Entonces, nuestros hijos se crían pensando de que la vida está llena de resultados exitosos y no hay ninguna frustración. Eso trae a colación innumerables cuadros psicopatológicos. Ya lo vamos a ver. La farmacodependencia es un factor de riesgo y el aislamiento. O sea, factores de riesgo estudiados en nuestro campo. ¿Cuáles son los factores protectores? Entendemos como factor de riesgo, porque decíamos, la vulnerabilidad es toda la población que puede hacer un trastorno mental, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo y protección, hablamos de los factores que tenemos que tener en cuenta más particularmente, más específicamente, más focalmente, porque de seguro nos puede producir
un cuadro. Y por eso decíamos que la edad, el sexo, son factores de riesgo, digamos, en este sentido. Y los factores protectores son, por ejemplo, si yo tengo una personalidad con capacidad para resolver el problema, si yo tengo capacidad de adaptación, si yo tengo capacidad de afrontar situaciones estresantes, porque ya las he vivido. Fíjense que esto es muy interesante, porque se ha estudiado desde Víctor Frank hasta la actualidad, se estudia mucho la capacidad de afrontamiento, y tiene que ver también con las experiencias vividas. Cómo vivimos las experiencias y el relato que nos ayudan los cuidadores, sobre todo en los niños o en los padres, ¿no es cierto? El relato que se construye a partir de la experiencia vital. Tema muy importante hoy al respecto de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el relato que le están construyendo los padres o los cuidadores, ¿no es cierto?, a estos niños en este momento de pandemia y cuarentena, ¿sí? Que ya lo vamos a ver de nuevo al tema. Bueno, las fortalezas individuales, la familia, si tiene características contenedoras o no las tiene, y por supuesto, y a no dudarlo, la economía estable. Y hablo de la economía estable porque un gran peso para los factores que tienen que ver con los trastornos por ansiedad, sobre todo, tiene que ver con la psicogénesis. O sea, no necesariamente hay un componente hereditario, biológico, sino que son las formas en que nuestras personalidades afrontan las circunstancias. Si tienen o no tienen capacidad de afrontamiento, va a hacer que una economía estable o inestable nos afecte. Pero tiene, obviamente, un peso que no lo podemos desconocer, muy por el contrario, porque gran parte, por ejemplo, de los suicidios que hemos tenido en este último tiempo están más relacionados a ese factor de economía inestable que a otro. O sea, no es un tema menor. Por supuesto, no tenemos todavía investigaciones ni locales, ni regionales, ni mundiales al respecto de precisión, pero sí tenemos algún contacto como para saber por dónde estamos caminando en la estadística. Bueno, pensemos un segundo ahora, por ejemplo, cuáles son los efectos psicológicos de las medidas tomadas por la pandemia. Porque para poder analizar las medidas tomadas tenemos que relatarlas. Nosotros tenemos cuarentena, distanciamiento social, cuarentena además de larga duración, dificultades para la vida diaria, porque no cualquiera tiene la facilidad de salir, moverse, se sale con una serie de restricciones. Hay estigma por la enfermedad, ya lo hemos vivido en el interior, cuando se enteraron que no sé quién tenía COVID y la gente, bueno, alrededor, bueno, y ni qué hablar en Cava, con los edificios donde viven el personal médico. Entonces hay estigma por la enfermedad, ¿no es cierto? La información periodística, que no tiene ningún filtro, o sea, así, es más, hay que reconocer que se ha modificado, pero hemos tenido todo el tiempo, imagínense que cuántas veces ustedes han escuchado que le estén diciendo cuántas personas se mueren todo el día, que las personas que se mueren, eso es la gota que horada la piedra, y la piedra en este caso es nuestro cerebro, ¿sí? O sea, es terrible cuando la información es sistemática y además negativa. La pérdida económica, como decíamos, un factor social, y el otro gran tema, que fíjense, es un tema que ahora se está trabajando mucho en Italia, porque en 10 días más o menos se habilita ya la frontera, es el tema de los actos funerarios sin despedida, que no es un tema menor, porque los duelos, que son los procesos naturales de evaluación y valoración de nuestras pérdidas, requieren de la mirada del muerto, del que no está, del que no va a estar más. Nos ayuda a ese proceso. O sea, imagínense cómo se está viviendo estos actos funerarios de personas que incluso ya ni se avisa. Uno se entera por ahí para el que publique en el diario, pero no se avisa. A mí me pasó con un amigo, se murió la madre. Como claro, como no se puede hacer nada, nadie avisa, bueno, entonces un tema complicado. Es indudable que todos estos puntos que yo les he señalado van a generar miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Estamos hablando de una actitud emocional que cuando se patologiza se convierte en ansiedad anticipatoria y en ansiedad patológica, porque la ansiedad es el miedo patológico. O sea, cuando yo extremo el miedo y lo convierto en un estilo de vida, ¿sí? Pero hoy estamos viviendo con miedo a la enfermedad y con miedo a la muerte. Confusión, porque la confusión se genera a partir de no saber dónde estamos parados. ¿Quién sabe cuándo esto termina?
Imagínense la incertidumbre. O sea, eso indudablemente genera confusión que afecta nuestros modos de pensar. Nos genera incapacidad para pensar y para comunicar. Los que quizás tenían facilidad para comunicarse, hoy no hablemos de la frustración por la pérdida de libertad, que es otro gran tema, y otro gran tema que es el aburrimiento, sobre todo en el tema de los adolescentes y de los adultos mayores, que es un tema a tener en cuenta, porque el aburrimiento es lo que más surge en los sitiales, digamos, de confinamiento. Fíjense que a mí me pasó una cosa muy curiosa. Antes de que empezara la cuarentena, tuve que preparar una charla para Mendoza, porque en Mendoza hay un proyecto que se llama Bienestar en Contextos de Encierro, que es un programa que lleva adelante los establecimientos carcelarios. Entonces, fíjense, yo hablaba en aquel entonces de temas que tenían que ver estrictamente con una población, y hoy ya lo podemos extrapolar a todo el mundo, porque en realidad todos estamos en un estado de confinamiento, ¿sí? Entonces, el aburrimiento, la tensión en las relaciones humanas, la ansiedad anticipatoria, como les decía, el enojo inexplicado, bueno, que nos pone a nosotros también en una actitud diferente, porque no es lo mismo, por ejemplo, ser padre y convivir con tus hijos en este momento, o ser profesional de la salud, en donde vos además tenés que mantener una actitud prácticamente disociada todo el tiempo, para poder sostener esa estructura, o de familia o asistencial, ¿sí? Vos no podés estar con el miedo a la muerte, porque tenés que estar pensando en los más chicos que están bajo tu responsabilidad, para que al menos hagan un relato resiliente de lo que nos ha tocado vivir, y no sea un relato catastrófico que le genere secuelas que después no sepamos qué hacer. Por eso hay que tener en cuenta cómo el agotamiento, porque todas estas situaciones permanentes producen un estado de estrés, ¿sí? El estrés sería como la cúspide de una serie de elementos que estuvimos conversando recién. Va a aparecer el agotamiento, expresiones anímicas mucho mayores que las naturales, o sea, no nos podemos enojar porque un adolescente de pronto tenga una explosión, porque las va a tener, digamos. En estas circunstancias más todavía, ¿no? Es más, hasta pueden aparecer sesgos paranoides. A ustedes les debe haber pasado en los grupos de WhatsApp que empiezan las teorías conspirativas, ¿bien? O sea, bueno, aparecen y circulan, y bueno, y son propios de los efectos psicológicos que produce la pandemia. Lo complejo de esto es que esos efectos aumentan la vulnerabilidad. O sea, si yo estaba hablando de una vulnerabilidad que estaba en el 10% aproximadamente, y en términos indudablemente, bajo los efectos de las medidas tomadas, estamos más vulnerables todos. O sea, ha aumentado los niveles de vulnerabilidad, ¿sí? Y fíjense que hay dos niveles de reacción. Están los que se ajustan a la precaución extrema, y fíjense en sus relaciones, además, mírenlo desde sus relaciones y desde sus actitudes. Los que se ajustan al exceso extremo de precaución, y los negacionistas. Un fenómeno que hoy está en estudio. El exceso de precaución y el negacionismo, ¿no? Que entre los dos extremos, bueno, hay variedades. En el exceso tenemos el que no sale para nada de su casa, en que anda viendo a ver qué es lo que hace el otro, y anda y por ahí insulta, porque yo he visto acá en la cuadra insultos porque anduvo sin el barbijo, bueno, a pesar de, más allá de que la autoridad es la que tiene que poner la sanción, pero me refiero a la actitud psicológica de las distintas personas del grupo de familia. Hay personas que van a tal extremo que incluso adquieren distanciamiento social con su propio grupo familiar conviviente, que sería, digamos, casi diríamos irracional, porque si hemos estado conviviendo juntos y nadie ha salido, pero bueno, ocurre. Y por el otro extremo, la enfermedad no es más que una gripe, a mí no me va a pasar, a mí no me va a agarrar, esto es una cosa del gobierno, qué sé yo, y salen, esto se ve mucho, por ejemplo, en adultos mayores, que ya le han perdido el miedo a la muerte. Entonces le da lo mismo, digamos, que si lo haga, que no le va a pasar nada. Entonces es un tema bastante complejo, ¿no? Esto, que obviamente las reacciones se van a modificar, siempre teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo los psiquiatras. Pero ustedes, me interesa compartirlo con ustedes.
Lo primero es la vulnerabilidad, como les decía, las posibilidades que tenemos las personas de padecer o no. Esto está relacionado con la estructura familiar, si ha habido casos o no ha habido casos, ¿no es cierto? Y hoy se centra mucho esa vulnerabilidad en el tipo de economía personal que tenga el sujeto, o sea, no lo podemos despreciar. Las características de personalidad, el segundo aspecto que va a modificar las reacciones, y la psicopatología presente. Fíjense que a mí me pasó un caso muy especial. Muchos pacientes míos que tenían trastorno por ansiedad y muchos que tenían TOC, cuando empezó la cuarentena, me llamaron para reiniciar su proceso psicofarmacológico. O sea, sabiendo y anticipándose a toda esta circunstancia, obviamente iniciaban un tratamiento por las dudas se fuera a desequilibrar, ¿no es cierto? Además, sabemos, por lo que conversamos con nuestros colegas, no hay datos, vuelvo a decir, epidemiológicos, pero sabemos que lo que más puede aparecer en este estado y por estas circunstancias son los trastornos por ansiedad. Entonces pueden aparecer ataques de pánico, como que la sensación de falta de respiración, que yo no sé qué me pasa, que a la noche cuando me acuesto será algo y yo empiezo a pensar de que no es algo psicológico, sino que es algo biológico. Entonces pienso, puede ser el corazón, andaré mal por esto. Bueno, que tiene mucho que ver con esto. Y ni qué hablar con las fobias, porque la idea está muy asociada a esto de lavarnos las manos cada 2 por 3, de tirarnos, ¿cómo se llama lo que nos tiramos, los aerosoles, esto? Yo digo, porque mi suegra al principio, nosotros convivimos con mi suegra, yo decía, parecía que jugaba el carnaval con ¿cómo se llama el lisofor? Andaba con el lisofor, nos perseguía todo en la casa. Bueno, o sea, el trastorno por ansiedad es lo que más aparece. Con respecto a las depresiones aparece un fenómeno paradójico, miren qué interesante, porque quienes tenían depresión y empezaron con la cuarentena, han aumentado el bienestar. ¿Saben por qué? Porque nadie ni se sienten, ni se comparan con otros que están en el mismo estado que ellos estaban previamente de aislamiento personal. Un tema en estudio y muy interesante que ya lo habían registrado los italianos desde la psiquiatría, ¿no es cierto? Porque obviamente esto fortalece la idea de que lo que más se dispara son los trastornos por ansiedad, depresión no. Y el suicidio, que sí ha habido aumento de suicidio, yo casi estoy convencido, no tengo datos, obviamente, vuelvo a decirlo, de investigaciones, pero sí conozco 2 casos en los últimos 15 días que han tenido que ver con la economía personal. Entonces no es un tema menor el modo en que la economía personal se instala como un paisaje negativo y con propensión a producir un suicidio, ¿cierto? Bueno, ¿cómo trabajar este tema, digamos, también porque la personalidad, como decía, también influye, ¿no? Obviamente que las personas, por ejemplo, que ya tenían un temperamento temeroso, van a hacer un trastorno por ansiedad. Y si no lo hacen, van a andar enojados con la vida porque van a estar haciendo síntomas en paralelo a la estructura de personalidad que ya tenían. O sea, entonces, frente a todo esto, ¿qué es lo que uno piensa o qué es lo que uno aconseja que se empiece a hacer? Bueno, miren, hasta ahora, la mayoría de los gobiernos, en general, tanto europeos, fundamentalmente europeos y algunos latinoamericanos, porque Estados Unidos prácticamente no ha hecho nada desde la perspectiva sanitaria, gubernamental, solo se han establecido teléfonos, ¿ya? O sea, que la persona puede llamar o hacer una videollamada o comunicarse por mail. No es malo que así sea, pero no alcanza. Es lo que venimos diciendo en varios foros. O sea, no se puede solamente estar esperando, expectante a que la persona se conecte. Tiene que salir más el equipo, tenemos que salir más a la calle en el sentido virtual de la palabra, para poder ayudar, por ejemplo, con enseñanzas que hagan al tema del bienestar, a cómo administrar el tema de las emociones, cómo manejarnos con la comunicación emocional, porque obviamente nosotros tenemos un gran problema. El gran problema lo tenemos focalizado hoy en los adolescentes, en los adultos mayores y en los niños, ¿no es cierto? Y tenemos que prepararlos para el relato, como les decía, ¿no es cierto?, que se va a construir de la experiencia vivida, pero también haciendo cosas en el aquí y ahora.
Pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, que hay un porcentaje importante de niños que no tienen acceso a las tecnologías. Y esto no se ha pensado desde la educación. Y no es un tema menor, porque la educación es un elemento fundamental. De hecho, por ejemplo, prácticamente no hay programas de comunicación emocional. Nosotros ahora, a través de la Defensoría de la Niñez, hemos desarrollado una serie de videos que ustedes pueden tener acceso, que son muy útiles para los padres con niños en etapa, digamos, de los 2 a los 7 años, que es la etapa de forjamiento de la personalidad, en donde trabajamos lo que es comunicación emocional. Porque no es lo mismo, como yo le digo a los padres, escuchar que sentir al hijo. A los hijos tenemos que aprender a sentirlos, porque si los sentimos, podemos conectarnos emocionalmente y trabajar la emoción que están padeciendo en esta instancia, que van a ser emociones para ellos primitivas, ¿no es cierto? Y muy expectantes al respecto de lo que los adultos les mostremos. Y si los adultos les mostramos miedo, enojo, ellos van a absorber todo eso. Y esto es lo que va a producir, digamos, obviamente, afectaciones en las estructuras de personalidad. Y no lo digo de una manera dramática, sino que lo digo con la absoluta verdad de lo que eso significa, ¿no? Por eso es clave empezar a preparar a los padres, pero eso no se puede esperar que te llamen por teléfono o que se comuniquen con un mail. Tiene que haber programas sobre el tema, ¿sí? Vuelvo a decir que la Defensoría al menos ha empezado con eso y lo hace a través de Instagram, que es una buena medida. En el tema de la adolescencia es otro factor importante, porque imagínense ustedes que el adolescente es una etapa, la adolescencia es una etapa donde se construye la identidad a partir de la relación con los pares. Y la relación con los pares hoy, de alguna manera, está afectada. No tengo dudas que los chicos tienen mucho más capacidades de conexión que nosotros. De hecho, nosotros nos hemos tecnologizado por la pandemia, pero porque los chicos ya tienen más. De hecho, yo a veces me doy cuenta que los mensajes y las comunicaciones por WhatsApp son mucho más fluidas a veces que la conversación. Tema de discusión, ¿no? Pero nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque esta etapa en donde se juega la identidad del sujeto y donde los tres miedos principales que tienen que ver con la no aceptación, el miedo al amor y lo que está por venir, tanto personal como futuro, nosotros tenemos que reconocerlo, esos tres miedos, no aceptación, amor y el expectativa del futuro, para poder acompañarlos y que no nos saque el enojo. Porque nosotros vamos a observar en los adolescentes conductas mucho más fuertes de las que estábamos habituados. ¿Y por qué digo esto? Porque en los contextos de encierro, lo primero que se vehiculiza, fíjense, lo primero que vehiculiza el ser humano es la lucha por el poder. Y la lucha por el poder en los contextos de encierro, sobre todo en las estructuras familiares, hace también que el adolescente que está en una etapa de identificación de su persona, busque su espacio. Y a veces, en esa búsqueda, tiene altibajo. Expresa mal, no pide bien, se enoja, no habla. O sea, modos distintos que a veces, obviamente, a nosotros, en vez de ayudarnos a acercarnos, nos hace alejar. Por el contrario, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para sentir lo que están sintiendo, tratar de entender la emoción que están padeciendo, para estar a su lado y aprender a tener un diálogo diferente. Y en el caso de los adultos mayores, que es otro capítulo, por eso hablaba de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, bueno, obviamente hay que tener en cuenta las características, porque si estamos hablando de un adulto mayor que ya tiene, o que ya tiene deterioro cognitivo, o que tiene alguna demencia, obviamente estamos hablando de un instituto donde está internado. Pero nosotros tenemos gran proporción de personas con defecto cognitivo, que no es nada, pero que son olvidos, y estas personas aisladas, sin posibilidad de visita de sus hijos, sin conexión, es un tema que no es para nada menor, al contrario, nosotros tenemos que ver cómo generar y suministrar un apoyo permanente, práctico y afectivo, a través de videollamadas, hacernos cargo de estas personas que están solas, ¿no es cierto? Enseñarles a ellos algunas prácticas que van a tener que adoptar y que no van a cambiar, por más que se levante la cuarentena, ¿no es cierto? También tener en cuenta el acceso controlado a los medicamentos, porque las personas mayores con medicamentos que tomaban habitualmente, hoy no tienen como ningún control. Entonces,
Guarda que pueden hacer lo que nosotros llamamos delirium, que son intoxicaciones medicamentosas, porque se confundieron en lo que tienen que tomar, y generan un estado de desorientación espantoso, que muchos familiares se asustan y creen que están frente a una demencia, y en realidad están frente a una intoxicación por medicamento. Entonces el medicamento hay que ver cómo se asegure el acceso controlado, ¿no es cierto? Enseñarles a mantener una rutina, una movilidad específica, y por supuesto el contacto regular, como les decía, que es imprescindible. Cerrando esta idea, entonces, nosotros vamos a decir que necesitamos programas que salgan, programas que se den en vivo. Algunos de nosotros hemos empezado, yo por ejemplo tengo un programa en vivo de martes a jueves, todos los días por Instagram, en mi cuenta que es Dionisio-Leandro, en donde hablo de las emociones, de cómo se gestionan, de las situaciones, por ejemplo, mañana vamos a hablar de la soledad, qué significa la soledad. O sea, trato de producir intervenciones que le llegue a la gente, ¿no es cierto? Y que de alguna manera lo ayude a esta etapa de encierro que nos toca vivir y que ya lleva 50, más de casi 60 días digamos, de encierro, ¿no es cierto? Es fundamental, nosotros creemos que es fundamental trabajar con programas que apunten a las emociones, las fragilidades, las comunicaciones emocionales, ayudar a los adolescentes que transformen sus quejas naturales en ciertos proyectos. Es más, yo había pensado, hay algunos autores cordobeses que arman juegos para vieron que los chicos están permanentemente a veces con el tema del televisor o con algún jueguito, bueno, que armen juegos sobre este tema, porque eso les va a facilitar a ellos también la elaboración del momento que les toca vivir, ¿no es cierto? Promover actividades manuales. Las actividades manuales, imagínense que las actividades manuales son actividades que nosotros inventamos cuando empezaron los talleres protegidos. O sea, la importancia que tiene la actividad manual es que desenfoca el pensamiento y nos pone en la actividad manual. Entonces, hacer jardinería, dibujar, armar un rompecabezas, es increíble lo que le hace al cerebro, es como una especie de descanso, Fíjense que Oscar Wilde dice que había una anécdota que él estaba sentado en la galería y pasaba una mujer, entonces él estaba sentado en la galería, no, perdón, estaba haciendo la jardinería de su frente, y la mujer le dice, lo veo trabajando, Oscar, y él le dice, no, estoy descansando. Bueno, la mujer no entendía nada, vuelve al otro día y lo ve sentado en la galería con los brazos cruzados. No, ahora lo veo descansando. No, ahora estoy trabajando, le dice Oscar Wilde. Porque Oscar Wilde obviamente tenía una producción intelectual, digamos. Pero bueno, apunta a que es imprescindible desarrollar actividades manuales, sobre todo los que no han desarrollado nunca, que lo empiecen a hacer, aprender a escuchar música, volver a escuchar música. ¿Cuánto hace que no escuchamos música? Piensen un segundo, y antes era propio de nuestra parte de la vida. Bueno, volver y por supuesto tener cuidado con la actividad física, que no la releguemos, porque obviamente eso nos va a hacer no estar bien, digamos, con nuestra salud, básicamente. El otro día, en la charla esta que tuvimos con los psiquiatras italianos, decíamos que vamos a tener ventajas futuras de la pandemia. Miren qué interesante. Porque decíamos que vamos a ser más limpios, indudablemente, porque nos han cambiado la lógica. Eso va a impactar en nuestra organización, quizás seamos más ordenados, vamos a ser más tecnológicos. Indudablemente vamos a estar más interesados en nuestro hogar y va a haber muchas actividades que las hemos aprendido a desarrollar desde nuestro hogar y que quizás ya no vuelvan. Y también aprenderemos de la soledad, porque la soledad, que yo mañana lo voy a tratar en el vivo, no es, a veces depende cómo lo tomamos, pero a veces es un espacio importante para cada uno de nosotros. Por eso también debemos preservar el espacio íntimo en nuestra propia casa. Vivamos con quienes vivamos y vivamos en las condiciones que vivamos. Y el espacio íntimo a veces es un cuaderno donde anotamos cosas, no necesariamente un espacio físico. Ese espacio nos asegura a nosotros, digamos, mayor bienestar, sin lugar a dudas. ¿Con qué cerraría la charla? Con algunos conceptos, como ven diciendo, ¿no es cierto? El primero, bueno, que el virus, que ya lo conocemos, tiene alta virulencia, pero esta virulencia está disminuyendo. O sea, el nivel de contagiosidad que tenía en diciembre, enero, febrero, no es la misma que tiene ahora. Estamos trabajando más desde la casa, de hecho, los psiquiatras en particular hemos desarrollado y diseñado sistemas de soporte virtual increíbles, estamos en estudio
de los verdaderos efectos de las sesiones virtuales, pero creo que vamos a seguir en muchos casos con esto, porque facilita además el acceso para el sujeto, ¿no es cierto? Las reacciones, como les decía, dependen de la personalidad, no se dan en todas las condiciones, en las circunstancias, indudablemente tenemos más nivel de vulnerabilidad, pero hay una base en la personalidad que va a hacer que tengamos o no tengamos algún cuadro, ¿no es cierto? Creo que hay que investigar más los niveles de violencia intrafamiliar en su relación con el alcohol, porque esto también va a modificar los modos de abordaje de esta problemática, que es una problemática que ha aumentado en la mayoría de los países que han implementado sistemas de cuarentena, y que se observa una gran correlación entre alcohol y convivencia en este sentido. Bueno, no todo mal viene a dañar, a veces también nos cura. El hombre que no ha pasado en circunstancias adversas realmente no se conoce bien, nos dice Víctor Frank. El vivir circunstancias que asimilan catástrofes fijan recuerdos únicos y que nos convocan siempre a preguntarnos qué hicimos en ese momento. Si ustedes, les aseguro que si se ponen 2 minutos a pensar lo que nos pasó o qué estábamos haciendo cuando fue la explosión de las Torres Gemelas, que se asimila a una situación como la que hoy nos toca vivir con mucho más permanencia como la actual, mucho menos digo, ustedes seguramente van a tener un recuerdo de dónde estaban cuando ocurrió eso, porque fue un evento catastrófico de tipo mundial, como el tsunami, ¿se acuerdan? Y uno recuerda qué hizo o qué estuvo. Entonces yo los convoco a todos ustedes, porque de acá a un tiempo nos vamos a acordar que esto pasó. Y por eso hablo tanto de cómo vamos a construir la historia a partir de esto que nos pasó. Y nosotros tenemos que preguntarnos en ese momento y ahora que todavía nos queda tiempo, ¿qué estamos haciendo en función de esta circunstancia para mejorar el bienestar de quienes nos acompañan, de las personas que queremos, de las personas con las que nos relacionamos? Nada más. Acá veo que han llegado varias preguntas. Bueno, muchas gracias, Leandro. Sí, sí, ahí mientras tanto te están aplaudiendo, han habido preguntas y han habido aportes muy positivos en el chat. Silvia pregunta, yo creo que Silvia Soria, la doctora Silvia Soria Rico, creo que ya está con nosotros también. Ahí pregunta, ¿cómo hacemos para motivar a los adolescentes? ¿Qué nos aconseja? Bueno, lo primero que hay que hacer con los adolescentes, yo lo decía recién en la charla, Silvia, ¿cómo andás? Bueno, primero hay que ponerse en el lugar de ellos, esto indudablemente significa empatía, y a su vez ser compasivo, que significa hacer algo con su emoción. Primero tenemos que detectar qué emoción tienen, porque ellos van a pasar por innumerables emociones de manera mucho más rápida que una persona adulta, porque están en una situación especial del desarrollo de su personalidad. Entonces nosotros, en una actitud de adulto, tenemos que tener responsabilidad no solamente de escucharlos, sino aprender a sentirlos, ¿no es cierto?, de tal manera que tengamos una acción en consecuencia. El problema central hoy del adolescente es su falta de conexión intergrupal, porque obviamente no la puede hacer, y en segundo lugar, el aburrimiento que eso le puede ocasionar. Pero les aseguro que si uno compara lo que pasa con los adolescentes con lo que pasa con el adulto mayor, el adolescente tiene mucho más herramientas, porque tiene la internet, tiene otra tecnologización distinta al adulto mayor. El aburrimiento en el adulto mayor lo puede deprimir, en el adolescente es más difícil, pero hay que trabajarlo con eso y ayudarlo al adolescente a que aprenda a conectarse de maneras distintas también, como hemos aprendido nosotros, ¿sí? Pero ser tolerantes, eso es fundamental, ser tolerantes y compasivos. María Bueno, Eugenia, muy bien, sigo leyendo Leandro. aquí. Sí, Si sí, muy bien. querés A mí guiarme me llegó vos, una... Sí, no, sí. perfecto, doctor. Si quiere usted rescatar alguna, es que a mí me llegó una, por error, por privado, decía, ¿qué opina de la ayuda a los adultos mayores por el 0800? Y más allá de que hay otros comentarios que acuerdan con lo que usted decía de que debe haber un verdadero programa también, ¿no? En relación a lo que Es decía que de los adolescentes. yo creo que hoy es el momento de salir. Fíjense que, por ejemplo, un tema que nosotros nos vamos a enfrentar y todavía no estamos siendo conscientes socialmente sobre el tema. Sí somos conscientes varios psiquiatras porque lo vimos en Barcelona. En Barcelona ocurrió un fenómeno muy particular cuando se hizo la apertura.
muchos chicos no querían salir. Muchos niños no querían salir. La primera pregunta es, y bueno, ¿por qué no querían salir? ¿Qué ocurrió? Ustedes piensen que en 60 días los chicos han tenido a sus padres todo el tiempo al lado de ellos. Esto es una situación inédita. Ellos van a sufrir un proceso de desvinculación cuando empiece la resocialización, porque el padre va a tener que salir a trabajar, porque la madre va a tener que salir. O sea, vamos a empezar de nuevo, obviamente con quizás otras actividades, con más cuidado, pero el trabajo que va a haber que hacer sobre los niños, sobre la desvinculación familiar es tremendo. Siempre estamos hablando en una estructura familiar sólida, en donde no haya, obviamente, ni violencia ni abuso. Pero en términos generales, este fue un fenómeno que se dio en Barcelona y llamó la atención a muchos psiquiatras. De hecho, se han hecho algunos escritos, se está estudiando el tema, porque bueno, va a haber que prepararse para eso. Y prepararse no significa solamente poner un número de teléfono o una página o un mail. Hay que salir, o sea, el equipo de salud, y sobre todo de salud mental, tiene que producir intervenciones en la calle, en la comunidad. Llegar, o llamar por teléfono, porque hoy se puede llegar de diversas maneras, se puede llamar por teléfono, además, lo primero que uno se pide, sobre todo en localidades chicas, que haya un buen registro de dónde están los adultos mayores asentados, dónde viven los niños, para poder tener intervenciones más focalizadas. Que fue el gran secreto de los cubanos, y los cubanos uno los admira en el campo de la salud, pero lo que hicieron básicamente es tener relevamiento permanente. Ellos saben dónde hay un niño con discapacidad, dónde hay un abuelo, dónde hay una persona con tal cosa, porque tienen estudios permanentes, barriales, que les permiten identificar dónde está la población de riesgo para actuar en consecuencia. No esperan que la población llegue, que llame o que llegue al consultorio. Salen y buscan el problema concretamente. Habilito, no la veo a Silvia si ha podido conectarse, pero habilito, si quieren, a ver si en el chat queda otras más. Ahí está, Bueno, sí. sí, hay comentarios en relación a esto, bueno, y destacan y felicitan la exposición. Si hay alguien que quiera levantar la mano, la opción tecnológica que tiene esta aplicación, lo puede hacer, en vez de formular la pregunta allí. Doy esos últimos minutitos como para que alguien recuerde en la opción de donde están participantes, donde está el chat, pueden la opción levantar la mano y ahí formular alguna consulta más. Bueno, primero que nada agradecerte porque sé de tu tiempo, de tu poco tiempo, y que nos has brindado siempre solícito para el Colegio de Abogados cuando te hemos necesitado, así que primero que nada agradecerte porque sé de tu poco tiempo. Y segundo, muy interesante porque yo veía de que las veces que he tenido que salir y yo hoy tuve una audiencia y uno sale con mucho temor porque yo me cuidé durante estos 60 días, pero te da mucho temor de que el otro no se haya cuidado. Y salimos con una aprehensión de contacto, de distancia, de hablar, que la gente se te acerca, te quiere saludar, y realmente tenemos esa aprehensión de decir, no se acerque, estamos como con temor. Y yo creo que también, no solamente los menores, sino que también nosotros, cuando tengamos que volver ya totalmente a nuestro trabajo, el temor de que me quedé, me cuidé y de pronto esta otra persona no se cuidó porque ignoro, y me asusta y no quiero ponerme como, a ver, con temor, con este pánico. La empleada doméstica me llamó muchas veces y me dijo, yo puedo ir aunque sea, y a mí me da miedo que venga, porque sé que vive en un contexto de 10 personas, las personas no las conozco, pero tienen nietos, hijos, y me da temor y estoy como temerosa, prefiero seguir limpiando yo y no que venga a casa. Eso realmente nos va a costar a todos el volver. ¿Qué me decís vos de esto? Mira, indudablemente el miedo al contagio y a la muerte son los miedos que uno los observa con alta frecuencia en esta situación que nos toca vivir. La clave cuando tenemos emociones de esas características, que estamos hablando de emociones de tipo negativa, porque tanto el miedo como el enojo son emociones negativas, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Reconocer que existe ese miedo
aceptarlo y funcionar en consecuencia. Para que de esa manera podamos llevar adelante actividades progresivamente que nos permitan ir quitándolo a ese miedo. Pero sobre todo, tener mucho cuidado cuando se está frente a niños, porque en el niño las emociones, junto con los recuerdos, por eso yo insistía con esto de cómo le vamos a construir la experiencia vital al niño, es clave cómo ellos viven la emoción, porque fíjense que el asco y la vergüenza son las dos emociones que le van a permitir a él construir el cerebro moral. Entonces, si la emoción vergüenza o asco no son bien procesadas y se mezclan temor que presienten de los adultos, pueden terminar en desprecio. Y el desprecio no es bueno, es algo malo. En cambio, tener vergüenza por lo que está mal es algo bueno, porque es moral. ¿Se entiende? Entonces es clave cómo nosotros actuamos frente a los más chicos. Y en el caso nuestro, aprender a reconocer que esas emociones las tenemos, que existen, que nos generan displacer, que nos van a generar cuidado, que además ese cuidado no nos va a venir mal, porque en definitiva el cuidado es necesario en esta etapa, pero si nosotros aprendemos a reconocerla y empezamos a ser compasivos con nosotros mismos. Cuando digo compasivo es decir, bueno, a ver, tengo miedo, sí, tengo miedo, lo voy a conversar con estas personas a las que quiero para que me entiendan que tengo miedo y que me disculpen si por ahí exagero algunas actitudes. Cuando uno hace ese procesamiento, Silvia, no cae en los trastornos por ansiedad, porque está haciendo un autorreconocimiento de la emoción, está haciendo un autorreconocimiento que se puede patologizar y además la está comunicando. Entonces está usando herramientas que tienen que ver con nuestro ejercicio de la psicoterapia precisamente para no caer en el espacio patológico. El problema es cuando yo no reconozco qué me pasa, me enojo con lo que me pasa porque no me acepto y encima, digamos, obviamente no soy compasivo, sino que al contrario, me ataco personalmente. Yo creo que por ese lado y por ese camino creo que vamos a andar bien. Además, esto va a ser un aprendizaje interesantísimo, porque ya saben ustedes que la capa de ozono se cerró. O sea, están pasando cosas realmente increíbles, que no lo había hecho nadie. Ningún gobierno, Trump, que no quería saber nada, no iba ni a la reunión y resulta que ahora la capa de ozono se cerró. O sea, los efectos son fascinantes y muy positivos. Nos ha enseñado, digo, ¿quién usaba la computadora y las clases y todas estas cosas virtuales? Ni idea, y nosotros ahora todos estamos hechos unos locos con la tecnologización. Entonces, hay muchas cosas positivas. Y como dice Frank, hasta la circunstancia más extrema, no nos quitan la libertad de decidir qué actitud tener frente a esa circunstancia. A mí me da mucho temor, por ejemplo, el tema, bueno, yo tengo una hija de 17, el tema de que empezaba su facultad como muy ansiosa, qué sé yo, y el hecho de no tener amigos, de solamente estar a través de internet con gente que recién ahora se está conociendo porque tiene los exámenes, pero el hecho de estar sola todo el tiempo, me asusta que se pueda deprimir, me asusta que le pueda pasar algo, porque ya son tantos días, y aparte la frustración de saber que cada vez que se extiende, es una frustración tan grande que le agarra a los chicos, otra vez estar solo, ¿me entendés? Eso los lleva como, viste, en el alma. La verdad que no sé ustedes, los que están presentes, cómo les pasará a ustedes con sus hijos, pero la verdad que a mí me da como mucha pena, pero sé que es necesario y sé todo lo que uno se amigó con la tecnología, la naturaleza funciona, el tema de la violencia hoy es todo amiguismo. ¿En qué sentido? Porque somos generosos, che, va a haber tal curso, te escuchan, o sea, toda esa generosidad que se volcó hoy en la sociedad a causa de, como consecuencia de usar la tecnología, me parece re positivo. Antes podría haber 30 alumnos y hoy hay 270 personas de que quieren escuchar y están interesados en lo que uno hace. Entonces, la verdad que es sumamente positivo lo que genera esta pandemia. El tema es la consecuencia que esto, que cómo hacemos ahora que tenemos que empezar a salir, que ya pronto vamos a poder salir, el temor de la gente, vos vas a las plazas que no quieren arrimarse, bueno, todas esas cosas que yo creo que poco a poco bueno, lo tendremos que hacer.
y bueno, va a ser paulatino, que espero que haya más respeto, ¿me entendés? En cuanto a esto, a respetar la pandemia, a respetar que no existe una cura y a respetar que vos podés contagiar al otro, entonces ser también consciente de esa situación, ¿no? Seguro que sí, yo creo que vamos a cambiar algunos hábitos, no vamos a cambiar nuestras expresiones latinas de afecto, yo creo porque eso hace falta muchas generaciones y muchas pandemias, o sea, nosotros extrañamos los abrazos y los saludos, eso van a volver en algún momento, porque es nuestro modo, nuestra cultura. Y en el campo particular de los adolescentes, yo creo, Silvia, que si bien indudablemente son una población vulnerable, tenemos que evitar interpretar qué le está pasando y tratar de dialogar más para reconocer qué le está pasando, ¿sí? Porque por ahí podemos interpretar equivocadamente. En una de esas, ellos tienen modos de conexión, seguro, mucho más tecnológicos que los nuestros, y estoy seguro que ellos quizás vivan de otro modo el aislamiento. Entonces hay que tener cuidado con eso para no transmitirle uno los miedos, sino al contrario, trabajar la fortaleza. Yo me he encontrado con diálogos con mi hijo con mis hijos que hacía mucho que no tenía, la verdad que a mí esto me ha ayudado en un montón de cosas, me ha dado otra mirada, yo comparto almuerzo y cena, que antes los almuerzos prácticamente no los compartía conmigo, hoy estás con tu hijo, o sea, realmente yo la disfruto, la cuarentena, la estoy disfrutando, he aprendido a disfrutarla. Pero bueno, y hay que acompañar a los chicos porque efectivamente ellos, yo creo que lo que más extrañan es el contacto con sus pares, que además es lo que le da, digamos, la posibilidad de construir una identidad. Pero esperemos que esto también vaya cambiando y se vaya habilitando. Tampoco vamos a estar todo el tiempo encerrados. En algún momento se va a producir la apertura y ahí, bueno, habrá que ver cómo... ¿Y qué pensás vos con el tema de estas familias violentas que conviven, cohabitan bajo el mismo techo y la cantidad de feminicidios que hubo o violencias de naturaleza violenta como consecuencia de la pandemia? Yo creo que lo comentaba al principio, que justo no había llegado a votar, el dato que nosotros tenemos y que es lo mismo que se ha estudiado en Italia, todavía no hay resultados concretos de investigaciones y por ahí nos es difícil. Yo incluso hoy estuve hablando con la gente de adicciones de la provincia para ver si se podía hacer un trabajo de investigación, porque hay una correlación entre aumento del alcoholismo y aumento de la violencia. Entonces el tema de alcoholismo es un tema que es un factor precipitante que no se lo ha tenido en cuenta en esta etapa, y porque yo hubiera metido control de consumo de alcohol. ¿Qué querés que te diga? Porque el tema, o sea, el aburrimiento lleva al consumo. Entonces, un problema uno lo tiene que tener con cuidado, porque yo creo, y lo mismo piensan los italianos, que hay mucha correlación de la violencia intrafamiliar por el consumo. Entonces, debería haber como un mayor control. A mí me parece que está más relacionado con el alcohol que con cualquier otra circunstancia, incluida la cuestión de género. Yo creo que el alcohol es un factor precipitante de la violencia que está más allá de cualquier otro factor. Y es un factor terrible porque además afecta el nivel de decisión y de límite del sujeto, entonces puede terminar matando. Esa es la realidad frente al alcohol. Entonces es un tema que me parece que habría que haber tenido más precaución. Yo creo que quizás no lo vimos, pero ahora que está... Vamos a ver qué dicen las investigaciones que se han empezado a implementar para analizar esto. Si en todos los casos, en todas las circunstancias se dio con alcohol, porque entonces sería ese el factor fundamental en la violencia. Está bien. Bueno, no sé si alguno quiere hacer otra pregunta. A ver qué dice. Que los chicos están desmotivados. Bueno, a ver, que tendría que haber estas medidas relacionadas con la salud mental que tenemos que tomar todo, pero especialmente los abogados de nuestro ejercicio, aquí presentes, tratando con clientes, concurriendo a audiencias, puede ser una carga ética, sería recomendable un curso obligatorio, como se dicta en la inscripción de la matrícula. El tema del estado de la salud mental, Gerardo Nieva, a ver, ¿lo podés explicar tu pregunta? ¿Está Gerardo?
a lo mejor se ha ido Gerardo y ha dejado su pregunta. Que él considera de que, bueno, el estado de salud mental, yo creo que es un tema muy amplio y que se da en todas las profesiones, no solamente en lo de los abogados, sino en los médicos, qué sé yo, policía y cosas así. Hoy vengo de una audiencia casualmente de ese tema, del acoso entre pares, los policías, pero grabado con el uso de arma. Entonces, como más complicado de cómo se encuentra ese sujeto, bajo qué presión hoy, con el tema de estar en contacto permanente con el coronavirus, la pandemia y volver a su casa. Y la verdad que, bueno, el tema de la salud mental, después nos vamos a tener que hacer todos un chequeo a ver cómo quedamos como consecuencia de la pandemia. Todos ir a terapia. Claro. Está bien, claro, está bien. Claro, no sé, ¿algún otro quiere hacer una pregunta? Así lo liberamos al doctor, a ver qué. A ver, el tema de, a ver si yo puedo subir el chat. Silvia no formulaba de arriba porque ya ha hecho referencia el doctor en la exposición, por eso Listo, no le listo. algunas de ellas. ¿Qué pensás vos del tema de los abuelos en los geriátricos que se tienen que quedar solos y que no pueden ser visitados por la familia? Sí. Bueno, esto, yo creo que ahí hay que es muy triste. Terrible. No, lo que hay que hacer ahí es garantizar al menos las videollamadas, porque el problema ahí es terrible porque no hay un contacto y esta gente, imagínate, en aislamiento. Pero yo creo, honestamente, que si bien tenemos dificultades con los geriátricos no habilitados, y digo dificultades porque el Estado no logra fiscalizar a la totalidad que debería, porque calculamos que hay un 60% de geriátricos habilitados y un 40% que funciona en negro, pero el 60% que funciona bien y tiene protocolos de actuación. La provincia ya dictó 2 protocolos de actuación, o sea que no hay ningún, obviamente que después de lo de Saldan, con más razón, pero hay que focalizar más en la problemática de la comunicación y del contacto. Yo generaría más un trabajo sobre eso. Y lo que me preocupa, más que los geriátricos, son los adultos mayores que están solos, que son muchos. Yo conozco mucha gente de 90 y más años que viven solos, y que yo lo comentaba, Silvia, recién también cuando hablábamos, el tema del consumo de medicamentos, o sea, todos los riesgos que hay correlacionados y que obviamente están funcionando sin ningún tipo de control, porque no hay un registro tampoco de dónde están estas personas adultas mayores viviendo solos. Porque el que mal tiene un hijo, tiene un sobrino, bueno, pero imagínate que hay un montón que no tienen a nadie. Tienen a nadie. Entonces esa gente, sí que hay un aspecto de solidaridad muy interesante que se ha dado en varios edificios, en donde los vecinos se conectan para hacerle la compra, bueno, un acto humanitario realmente valiosísimo, porque esa pobre gente, pobre, imagínate que está sola, bueno, esto es un tema, no hay mucho que decir en este asunto, más de lo que ya hemos dicho, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo ves, así como cerrando, cómo ves el futuro de la salud mental post pandemia? Nosotros creemos que tenemos muy poco desarrollo, todavía no hay un compromiso institucional con el tema. Fíjate vos que de los 120 centros de salud que tiene la provincia y la municipalidad en conjunto, hay equipos solamente en 10 de los 120. Equipos de salud mental solo en 10. Cuando sabemos la importancia que tiene, no solamente en el campo específico de la psicopatología, sino en el acompañamiento, vos que trabajás con violencia de género, imagínate la importancia que tiene, que además que es una de las estructuras del Estado que llega a todos lados, porque los centros de salud están en cada barrio de la ciudad. Es increíble que haya solamente 10 equipos de salud mental. Y actualmente están suspendidos todos los tratamientos multidisciplinarios. Encima están suspendidos. Entonces, yo creo que ojalá esto nos haga poner en discusión el sistema de salud, que en realidad en nuestro país está muy deteriorado,
Fíjate vos que cuando se afecta una institución se afectan 4, porque la mayoría de los profesionales de salud trabajan en varios lugares, entonces, porque obviamente los honorarios no son adecuados. De hecho, ha habido una migración muy importante de profesionales a Chile, porque se gana mucho menos. Entonces, bueno, es un tema, yo creo que se va a poner en discusión todo esto, ¿no? Me parece que la pandemia lo ha puesto en discusión y que, bueno, de alguna manera tenemos que tener resultados positivos en este aspecto. Creo que los principales efectos los vamos a tener en la salud mental, más que en cualquier otra, porque el virus, como decimos, todos se sanan, todos salen, o sea, la mortalidad es bajísima, pero esto no ocurre con la salud mental. O sea, si no trabajamos ahí, vulnerabilidad, personalidad, y bueno, obviamente podemos aumentar la brecha de la vulnerabilidad. Yo aspiro a que no, aspiro a que verdaderamente tengamos potenciación en eso. De hecho, la Facultad de Psicología fue la primera en sacar un programa de cuidados, sigue siendo obviamente virtual y solamente por mail, pero al menos sacaron un programa, que eso no es poca cosa. Entonces, bueno, yo creo que todas estas cosas nos van a hacer reflexionar y espero que haya la sensibilidad suficiente de quienes toman decisiones para que modifiquen lo que está mal y fortalezcan lo que está bien. Está bien. Bueno, doctor, muchas gracias por su participación y por su presencia en este espacio. Silvia, felicitaciones por este nuevo evento, por haber acercado esto que contaba, que bueno, lo tuvimos que reprogramar, pero que estaba ya programado de antes del cuadro de pandemia. La verdad, valoramos mucho su aporte y su enorme predisposición, doctor. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Mallea, y a la doctora de Rico por haberme también tenido en cuenta. A mí me interesa muchísimo trabajar con los abogados, de hecho hago muchas pericias, entonces es un tema con el cual yo tengo mucho diálogo con el abogado. El abogado es un personaje interesante para mí, porque además me nutre de muchas, porque disciplinariamente, tienen un modo de actuar que es muy distinto al nuestro, porque nosotros tenemos que actuar antes de que aparezca la prueba. Si yo me quedo si yo no actúo, no puedo prevenir, y el abogado no puede actuar si no está. Todos esos cambios a mí me han permitido repensar un montón de cosas que tienen que ver con mi ejercicio. Así que un agradecimiento a todos los abogados a través de ustedes que me han invitado a participar de este evento y siempre dispuestos para lo que necesiten. Sin lugar a dudas, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, nos vamos viendo para otro tema. Te mando un beso enorme y que disfruten lo que queda de la pandemia, ya que vos decís que la estás re disfrutando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los que han participado. Muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Adiós a todos, hasta la próxima oportunidad. Bueno, gracias.